Va a empezar primero Juan Carlos. Bueno, pues buenas casi tardes. Disculpas por el retraso, como habéis podido comprobar, ajeno a cualquier responsabilidad nuestra. Agradecimientos en primer lugar por la presencia numerosa de prensa en esta sala y por mis compañeros de Podemos. Creo que no es fácil que alguien que no tiene ningún cargo público, que no es senador, ni alcalde, ni diputado, que no se postula a ningún cargo, que apenas tiene el mandato de coordinar el programa de Podemos, concite tanto interés. Se lo agradezco con toda humildad y espero que mantengan ese interés en mi humilde persona los próximos 20 años. Ha sido un mes muy intenso, donde el régimen del 78 ha dirigido todas sus baterías contra mí. Comentarios tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ministros comentando informaciones privadas, portavoces insultándome, portadas haciendo denuncias sin fundamento, editoriales condenando, tertulias inquisitoriales o columnistas opinando sin grandes bases analíticas. En verdad, y esto es muy importante compartirlo con ustedes, en verdad yo no soy tan importante. Es evidente que todo esto que ha pasado este mes no podía ir conmigo. La fuerza de estos ataques de lo que habla es exclusivamente de la fuerza de la gente que quiere el cambio en este país y también del miedo que han creado en los que han mandado en España durante tanto tiempo. Tengo que agradecer sinceramente las muestras de apoyo de tanta gente, de todas esas personas que no han dudado en lo más mínimo durante esta caza de brujas, gente incluso de otras formaciones políticas que han publicado artículos en la prensa, han hecho intervenciones denunciando lo que estaba pasando, así como conocidos tertulianos de radio que decía que en este caso concreto teníamos razón. Pero es de justicia también pedir disculpas por haberme retrasado tanto en dar explicaciones. Muchos simpatizantes de Podemos las han estado esperando, sensibles como han sido al bombardeo mediático de este mes y reclamando argumentos para poder desmontar los cientos de artículos, comentarios, portadas y tertulias que tenían un único fin: decir que Podemos es igual que las demás formaciones políticas. En Podemos, es cierto, lo hemos dicho desde el comienzo, no somos profesionales de la política. Y yo también he de reconocerlo, en algún momento de este mes me he quedado sin palabras ante la intensidad de las mentiras y la virulencia de los ataques. He necesitado tiempo para reconocerme en ese personaje del que hablaban los medios, que de pronto ocupaba el centro de la información de nuestro país. En el último año solo ha habido un cambio político en mi vida, que ha sido Podemos. Por tanto, la diferencia que he tenido que entender de lo que ha pasado en este año y en concreto en este mes parece que tiene que ver con la formación política que he ayudado a fundar. He de explicar que el retraso ha tenido que ver con que a lo desproporcionado de los ataques había que responder con exhaustividad. Eso ha implicado la búsqueda de documentación de hace 20 años. Me han acusado de que he hecho y no he hecho cosas hace 20 años en las portadas de los periódicos y he tenido que hacer todo un rastreo buscando esa información. También ha tenido que ver con los plazos que han transcurrido hasta que obtuve la autorización para entregar la factura del servicio que realicé con el Banco del Alba. Ha tenido que ver también con la perplejidad, como les he dicho, de alguien que no quiere entender, y esto para mí es muy importante, de alguien que no quiere entender que hacer política en España tiene que significar darle a nadie el derecho a que te acuchillen, te insulten, te calumnien, como si esa tuviera que ser la normalidad asumida en nuestro país. También he de reconocer que vivo de mi trabajo y ha coincidido este mes con el fin del curso, corrección de trabajos, corrección de exámenes, pero en cualquier caso, insisto, hemos tenido que esperar demasiado tiempo y por eso reitero mis disculpas. Los ataques, si no ha sido de manera casual, han coincidido con tres cuestiones que dejo a la reflexión de todas las personas que nos escuchan. Por un lado, encuestas que daban con mucha nitidez la pérdida del Partido Popular de la Alcaldía de Madrid y de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. En segundo lugar, el triunfo de Syriza en Grecia. Y en tercer lugar,
la marcha del cambio del 31 de enero, donde centenares de miles de personas salieron a la calle a decir basta al Gobierno. Y aquí hay que decir algo con contundencia. La persecución que yo he vivido este mes es un síntoma de la debilidad del régimen del 78. En la lista de ataques no ha faltado prácticamente nada. Defraudador fiscal, no pagar el IVA, financiación ilegal de un partido político, falsificador de currículum, poseedor de un banco. Esto no hubiera estado mal. Supuestos ingresos que no se correspondían con la realidad, portadas y editoriales acusando sin pruebas, tertulias acusatorias que se convertían en juicios de la Inquisición, cámaras ocultas en nuestros lugares de trabajo intentando buscar algún alumno que pudiera decir algo a lo que sacar punta. En fin, por acusarme me han acusado incluso de ir en el metro. He comparecido aquí hoy ante todos ustedes para desmontar esta ráfaga de acusaciones. Les vamos a juntar, creo que ya lo han hecho, un dossier con información que demuestra que este mes no tenían como búsqueda en absoluto la verdad, sino intentar acabar con un adversario político. Brevemente, porque ya han perdido ustedes mucho tiempo, voy a darles algunas ideas principales que demuestran que el corazón de estos ataques ha sido todo un montaje, insisto, con el intento de desmontar a través de los medios de comunicación lo que no pueden conquistar en las urnas. El informe y consultoría con el Banco del Alba. Yo llevo más de 20 años trabajando en temas de integración regional, tanto en España como después en América Latina. Y los problemas que tenemos ahora mismo en Europa me llevaron a ayudar a entender que no se repitan los mismos problemas en América Latina, con dificultades de integración y con una voluntad regional unificadora desde los tiempos de Simón Bolívar. Empecé a hablar con diferentes actores contándoles la importancia de ahondar en estas reflexiones. Durante estos años he seguido investigando y estudiando qué es lo que hacemos los profesores. Un trabajo, por supuesto, ya lo he dicho, de años. Nadie sabe de algo de pronto. Hubo responsables políticos de diferentes países que manifestaron la conveniencia de un estudio de estas características, pero finalmente quien más interés mostró fue el Banco del Alba durante el año 2013. En el entorno de octubre de ese año tenía el trabajo prácticamente terminado, así como conversaciones adelantadas con el Banco del Alba que me mostró su interés no solamente en un trabajo concreto, sino en consultorías posteriores que ahondaran en esa dirección. Al tiempo, como todos ustedes saben, llevábamos tiempo trabajando en La Tuerca y yo en concreto tenía la voluntad de ayudar a profesionalizar La Tuerca, un programa que se había hecho con trabajo voluntario, con mucho esfuerzo de gente y que queríamos convertirlo en un programa diario, profesionalizarlo para ayudar a construir referencias de la nueva reflexión política y de la nueva democracia en España. E igualmente quería y sigo queriendo poner en marcha proyectos comunicativos que dieran cuenta de los cambios que vive España, cuando menos desde el 15M. Fíjense ustedes que estamos hablando de 2013, cuando todavía ni siquiera Podemos estaba en nuestras cabezas y mucho menos existía como formación política. Se me recomienda en ese entorno de 2013 y para dar cuenta de todos estos proyectos abrir una empresa, ya digo, para articular La Tuerca, para articular otros proyectos de comunicación y al mismo tiempo para establecer la relación con el Banco del Alba, con una empresa de responsabilidad limitada, como suele ser el caso cuando uno contrata con empresas internacionales donde la responsabilidad limitada ajusta cuál es el futuro de ese desarrollo. En el archivo que les hemos entregado tienen ustedes la factura que le pagó a Caja de Resistencia el Banco del Alba. Algún diario tituló en portada que el Banco del Alba había pagado a una cuenta personal de Juan Carlos Monedero ese trabajo. Eso es mentira. Tienen ustedes el ingreso, el extracto de la cuenta de Caja de Resistencia donde directamente el Banco del Alba hizo ese pago. Sería bueno para la democracia en España que, teniendo ese documento claro donde se demuestra que aquella portada de un diario mentía, sería bueno para nuestra democracia que fuera rectificada también en portada esa noticia. Quiero dejar también claro que el Banco del Alba
no es perteneciente a un solo país. Está dirigido por Gustavo Hernández, pero está formado por los bancos centrales y los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela, de Cuba, del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Nicaragua y posteriormente se añadieron San Vicente y las Granadinas y la Mancomunidad de Dominica. De acuerdo con su convenio constitutivo, el Banco del ALBA tiene por objeto coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías, fortalecer la integración, promover un intercambio justo, dinámico, armónico y equitativo entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, inspirado en los principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y respeto a la soberanía de los pueblos. El estudio y la consultoría tiene que ver con los procesos de armonización fiscal y financiera, teniendo como horizonte la posibilidad de compartir una moneda única o medios de intercambio en el continente latinoamericano que no tengan la dependencia del dólar. Sobre mi cualificación para hacer un trabajo de estas características, está demostrado en mi currículum que tengo sobrada trayectoria de estudios y trabajos tanto sobre la integración europea como sobre América Latina. Pertenezco al grupo de teoría del Estado de Claxo, que seguramente es la institución al respecto más prestigiosa de América Latina de investigación. Se me reconoce también alguna cualificación cuando he estado asesorando a los gobiernos de ese continente. Si parece sensato contratar a alguien para un trabajo de estas características, es a alguien que tiene este currículum y que también tiene, ya digo, la experticia en su propio currículum de haber asesorado a los gobiernos en cuestiones tan sensibles. Bastaba ver mi currículum para haber podido entender todas estas cosas. No me han pagado un estudio ni me piden consultoría sobre física cuántica, sino que me piden informes y me piden consultoría sobre lo que constituye mi trabajo en los últimos 20 o 25 años. Todos ustedes saben que los países de la Unión Europea, en el proceso de construcción de la moneda única, pidieron también todo tipo de informes y trabajos. Mi primer libro publicado va precisamente sobre la unificación europea y sus problemas. Y soy de los pocos españoles, tuve la fortuna de que cuando discutíamos en España el proyecto de Constitución Europea, uno de los libros que se publicaron en este país fue uno que edité yo. Se ha planteado que el precio puede ser alto. Hemos insistido en que el precio lo pagan quienes contratan y son los que deciden hacer una petición de estas características quienes ponen el precio. A mí me parece un disparate pagarle 600.000 euros al señor Aznar por 3 libros o que Ana Botella, con dinero de todos los madrileños, pagase 220.000 euros por los discursos del Relaxing Cup of Café con leche. Me han acusado igualmente de delincuente fiscal y algún medio se ha permitido el lujo de citar cuerpos de la seguridad del Estado, algo realmente preocupante, porque eso implica que hay una vinculación entre, supuestamente, cuerpos de la seguridad del Estado que utilizan su lugar privilegiado para pasar información privada y que además es falsa a medios de comunicación, lo que genera en nuestro país una profunda inseguridad jurídica. Lo que ha ocurrido de filtrar información y de que un medio de comunicación se atreva a decir en una información que es falsa, que sale en portada de un periódico, que sus fuentes son cuerpos de seguridad del Estado, nos sitúa en un Estado que recuerda demasiado al pasado. No nos merecemos vivir en un Estado que genere tamaña inseguridad jurídica. Dijo también un mismo diario que me habían ingresado ni más ni menos que 1 millón de euros. Nunca dijo de dónde, nunca dijo en qué transacción, nunca dijo en qué cuenta se había registrado ese ingreso. Se planteó que una fundación había hecho de intermediaria y esa fundación planteó una rectificación, pero la rectificación no fue aportada. La rectificación fue en una página interior, en una columna, sin darle la importancia que había tenido. Hoy mismo el mismo diario vuelve a faltar a la verdad, diciendo en una noticia que sobre todo sorprende, porque uno la lee y dice, pero esto es una noticia de portada, pero es que además está llena de falsedades. Como ustedes verán, son demasiadas mentiras en demasiado poco tiempo. Otra de las discusiones ha tenido que ver con la declaración complementaria voluntaria.
Una argumentación en la que yo he insistido es que yo creo una empresa porque necesito una empresa para desarrollar mis trabajos profesionales. Necesito una empresa para hacer un contrato con responsabilidad limitada, para ejercer tareas de consultoría y para hacer informes. Necesito una empresa para poder contratar, necesito una empresa para poder desarrollar profesionalmente el proyecto de La Tuerca, y también necesito una empresa para poner en marcha algo que está en mi voluntad, proyectos comunicativos en nuestro país. Algunos han querido plantear que de lo que se trataba era de abrir una empresa para pagar menos impuestos, y es una vez más una enorme falsedad. Explico que abro una empresa porque necesito una empresa para desarrollar los trabajos que tengo en marcha. La declaración complementaria voluntaria que decido yo hacer no subsana ninguna irregularidad, sino lo que hace es subsanar cualquier interpretación interesada. Y esto quiero repetirlo. Cuando yo hago una declaración voluntaria complementaria, no se busca subsanar ninguna irregularidad porque no la hay. Lo que busca es subsanar cualquier interpretación interesada en un país donde el ministro Montoro, que también es mi ministro, se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde los medios de comunicación, o la vicepresidenta del Gobierno se permite el lujo de amenazar a un ciudadano desde la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, señalándole. Y para evitar cualquier tipo, ya digo, de interpretación, es que yo hago la declaración voluntaria complementaria. En España cada año se hacen declaraciones complementarias por valor de 1.000 millones de euros. Es cierto que no estamos ninguno, y yo tampoco, libres de equivocarnos, pero ahora, y en este caso concreto, no ha lugar. Lo que es muy difícil es que un ciudadano de a pie tenga que discutir con una Hacienda donde el ministro y la vicepresidenta han demostrado que no están a la altura de un país que es la cuarta economía del euro. Es verdad que yo no soy un experto, pero confío en los expertos, como suelo hacer con las muchas cosas sobre las cuales no tengo información suficiente. Adjuntamos un informe para todos ustedes para que puedan ver cómo, según la opinión de expertos muy cualificados, cualquiera de las dos vías existentes eran legales y legítimas. Tanto hacer una declaración de un trabajo como IRPF como pagar dividendos, porque al final la recaudación para Hacienda era la misma y, por tanto, no había ningún tipo de posibilidad de presentar el pago de dividendos como un intento espurio de hacer nada contra la Hacienda. Fue cuando arreciaron los ataques, cuando volví a pedir consejo a mi asesor fiscal, y él me insistió en que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, pero que Hacienda, si quería, puede discutirlo, porque Hacienda podía discutir casi cualquier cosa. Y es entonces, en ese momento, cuando decido voluntariamente hacer una declaración complementaria, porque no estaba dispuesto a permitir que un ministro que está demostrando que no está a la altura de los requerimientos de un Estado de Derecho utilizara ningún tipo de excusa para presentarme como alguien que tenía ningún tipo de problema con Hacienda. Ha reconocido el profesor Gay de Liébana, al igual que técnicos fiscales, que no ha habido en ningún momento ánimo de ocultación, porque a las pocas semanas de abrir mi empresa estoy declarando en Hacienda. Y cuando alguien hace eso, desaparece cualquier intento de ocultación. Lo han dicho los técnicos de Hacienda, lo han dicho los expertos fiscales, lo han dicho profesores. Cuando alguien abre una empresa en España, no la abre fuera, la abre en España y además declara Hacienda, desaparece radicalmente cualquier intento de ocultación. Y además, el mismo hecho de haber pagado lo que implica es que había una voluntad clara de tributación. La conclusión de todo esto es que en ningún momento ha habido nada de lo que se me ha acusado, pero lo que sí que ha habido ha sido un intento de tergiversar la información para hacer pensar que la gente de Podemos somos iguales a aquellos a los que adversamos políticamente. Nadie, en otro punto, nadie ha presentado una sola prueba de que pueda sostener la financiación ilegal de Podemos. Ha sido otra calumnia constantemente repetida. El otro día, otro periódico de tirada nacional se permitió el lujo de decir no solo que yo tenía un banco, que ya digo, que está bien, claro, igual hacen relaciones
que me las hacían en el colegio. Como te apellidas Monedero, pues igual tienes un banco. Pues ya quisiera yo, pero no tengo un banco. Y resulta que, ¿cómo? Yo tengo una cuenta en un banco ético, y resulta que Podemos también tiene una cuenta en un banco ético, sacan la conclusión de que, claro, como los dos tienen la cuenta en el mismo banco, pues hay un trasvase, que me recuerda como cuando yo estudiaba en Alemania y en el pueblo de mi madre yo iba a ir y decía, a ver si saludas a mi primo, que vive por allí. Debe ser que utilizan algún tipo de argumento similar. Hay una cosa que personalmente me ha dolido mucho y que es verdad que ha sido de los elementos que más me ha paralizado este mes, y es que un periódico en el cual muchos nos hemos formado, en la portada dijo lo peor que se puede decir de un profesor universitario, y es que yo había falseado mi currículum. Creo que es una afirmación que busca destrozar a una persona después de 25 años de trabajo profesional. Si hay algo que para un profesor merece todo su amor, es lo que haya sido capaz de enseñar a sus alumnos y su obra. Y un periódico de tirada nacional, en portada, se permitió el lujo, sin pruebas, de decir que yo había falseado mi currículum. Les hemos entregado en el dossier el comunicado institucional de la Universidad de Puebla, donde demuestra que durante muchos años yo he sido profesor invitado. Hay datos que me parecen muy tristes, y es que un día antes de la publicación de la noticia, el profesor Peter Kraus, que era el asistente del profesor Ofe, manda un correo a la responsable de la noticia diciéndole: el profesor Monedero fue profesor invitado en la Universidad Humboldt de Berlín. Al mismo tiempo le hemos adjuntado, he tenido que rastrearlo hasta que lo he encontrado, el documento de la universidad, del Ministerio de Educación y Ciencia, donde se me concede una beca postdoctoral para la Universidad Humboldt de Berlín, la facultad, el Departamento de Ciencia Política, donde el profesor Klaus Ofe daba clase. Igualmente les hemos adjuntado el documento donde demostramos que el trabajo que hicimos, financiado en su práctica totalidad por el Banco Central Europeo, contó con mi participación. Un trabajo financiado, ya digo, por el Banco Central Europeo, tan es así que una de las tareas fue presentar en el propio Banco Central Europeo en Frankfurt las conclusiones de nuestro estudio. El propio director del trabajo reconoce que el grueso de la financiación venía marcada por el Banco Central Europeo y que los trabajos que hicimos, los libros que publicamos, eran para el Banco Central Europeo, pero se permitieron también el lujo de decir que no estaba yo contratado directamente por el Banco Central Europeo, ergo yo no había trabajado con el Banco Central Europeo. Quiero que entiendan ustedes que, pese a que la defensora del lector del diario El País, con mucha honestidad, afeó la conducta de esa portada, todavía estoy esperando que ese diario publique en portada que se equivocaron y que el currículum de Juan Carlos Monedero, no solamente las dos cosas que dijeron que eran mentira, que se han demostrado fehacientemente que son ciertas, sino un currículum de un profesional de 25 años es radicalmente cierto. Voy a ir terminando porque creo que hemos perdido mucho tiempo antes, innecesariamente. Les hemos adjuntado igualmente en el dossier un documento de la que seguramente es la máxima experta en España en función pública, donde demuestra el tema de la universidad. Ayer el rector Carrillo planteó que la discusión en marcha no se va a solventar antes de un año, porque las universidades son instituciones garantistas y sobre todo porque hay una discusión que es muy de fondo, donde hay diferentes puntos de vista. Les he adjuntado la información de la que yo entiendo que es la máxima experta en mi país sobre función pública, donde establece que yo no tenía la necesidad de haber pedido la compatibilidad y que todos los pasos que di en mi trabajo siempre estuvieron acorde con la legislación vigente, tanto la universitaria como la general. La conclusión final, fíjense ustedes, dejamos de lado otras cosas, como les he dicho, que tengo un banco, que hemos traspasado el dinero o que, insisto, que me escondo en el metro, que vaya a sitio interesante donde uno tiene que esconderse. Caza de brujas, acoso desproporcionado. Déjenme decirles una cosa que creo que es muy terrible. Han planteado algunos
que habían tenido dificultades para notificarme que Hacienda quería inspeccionarme. He acudido a mi trabajo constantemente, vivo en mi casa, no he salido de Madrid, no he salido mucho menos de España, he hecho actos públicos, pero pasó una cosa que es profundamente inquietante. Y es que cuando llamaron por la mañana a mi casa a la puerta y abrí a dos señores que venían a notificarme la inspección de Hacienda, les pregunté, ¿son ustedes de la agencia tributaria? Y me dijeron, no, somos de la agencia de aduanas. Y les pregunté que me resultaba raro. Y uno de esos señores se excusó conmigo, porque los agentes de aduanas son los que con un chaleco antibalas asaltan lanchas en alta mar para luchar contra narcotraficantes o gente con violencia. Y resulta que el señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa para notificarme a dos personas que actúan solamente en casos de extrema violencia, con la clara voluntad de intentar amedrentarme o de intentar meterme miedo. Vuelvo a insistir, me parece muy preocupante que el ministro Montoro, que también es mi ministro, utilice este tipo de comportamientos con un adversario político, porque eso implica que si son capaces de usar el Estado para su servicio, el Estado de Derecho en España está profundamente en cuestión. He utilizado siempre en mi trabajo cuentas abiertas en España, con instituciones financieras españolas. No tengo en mi empresa primos, cuñados, sobrinos, ni nada que se le parezca. Y no hay un solo gasto que no tenga que ver con el desarrollo de la empresa. A mí me gustaría que el ministro actuara de oficio contra toda la gente que está, por ejemplo, en la lista Falciani, pero le pido una cosa, señor ministro. Yo entiendo que le resulte a usted más fácil atacarme a mí que atacar a los poderosos de la lista Falciani. Le pido que lo haga, pero por favor, le pido que lo haga con garantías y no cometa con nadie las tropelías que ha cometido usted conmigo. Ha sido al director ni más ni menos de la agencia tributaria, con Aznar, a quien le ha parecido muy la premura, los saltos legales o que me comunicaran agentes de aduanas esta notificación. Insisto, qué curioso que coincida con la marcha del cambio del 31, el triunfo de Syriza o las encuestas que dicen que el PP ha perdido Madrid. No les voy a leer el artículo 95 de la Ley Tributaria que consagra el carácter reservado o confidencial de la información tributaria, porque nos llevaría 10 minutos y ya llevan ustedes aquí demasiado tiempo. Lo que sí que quiero plantearles es que estamos ante una muy posible vulneración de la Ley de Protección de Datos y de revelación de secretos que genera en todos los españoles inseguridad jurídica. Esta mañana hemos presentado estos dos documentos. Hemos puesto esta mañana en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos y de la Fiscalía las declaraciones del señor Montoro en los medios de comunicación por entender que pudiera haberse violado el derecho a la intimidad y pudiese existir un posible delito de revelación de secretos. Y de ambas denuncias, de estas dos denuncias, el máximo responsable en última instancia es el señor Montoro, que debiera ser, insisto, el ministro de todos los españoles, también de la gente que estamos en Podemos. Ya he dicho que el señor Montoro o la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría han utilizado la administración del Estado para fines partidistas. Las notificaciones no las dan los ministros, las notificaciones de Hacienda las da la agencia tributaria. Se ha utilizado información confidencial. ¿Quién filtra las cuentas? No se ha pretendido actuar con la imparcialidad, sino que en beneficio de intereses de partido se ha puesto en cuestión a la propia Hacienda, a la propia agencia tributaria. El Estado de Derecho nos obliga al respeto máximo a las instituciones, al soberano sometimiento a las leyes, pero también obliga a no utilizar a los medios públicos para utilizarlos a conveniencia política, escalando por encima de todos los principios de honestidad que deberían marcar la convivencia política y el respeto a la legalidad vigente. Voy terminando. Es cuando menos llamativa la continua utilización de la Administración y el Estado para los más rastreros intereses partidistas de quien lo haga, como es el caso de la filtración interesada y malintencionada de mis datos, en cuya glosa no ha tenido ni siquiera la vergüenza de condenar
ni la vicepresidenta ni el ministro la violación de las leyes en el origen, en sus comentarios. No esperaríamos otra cosa de un gobierno honesto, que inmediatamente se procediera a una investigación interna para depurar responsabilidades y cualquier otra cosa que demostraría que las responsabilidades son propias. Termino planteándoles que en buena parte de toda esta discusión ha estado mi trabajo en La Tuerca. He planteado que el dinero que yo gano lo dedico en su gran mayoría a lo que es mi compromiso por un país más democrático. ¿Y saben ustedes algo? Al Partido Popular no le preocupa en absoluto que ganemos dinero. Al Partido Popular le preocupa en qué nos lo gastamos. La Tuerca, un proyecto de comunicación que se hacía en un garaje, un día a la semana, y tomé la decisión de ayudar a que ese proyecto hecho con trabajo voluntario por parte de jóvenes profesionales pudiera realmente profesionalizarse, hacerse diario y ayudar a lo que ha ayudado, a romper el monopolio comunicativo de la verdad política en este país. La Tuerca forma parte del corazón de lo que más orgulloso me tiene, porque La Tuerca ha ayudado a hacer política en los medios de comunicación de manera diferente en este país. La Tuerca ha devuelto a las tertulias la pausa, el sosiego. La Tuerca ha enseñado que hay que invitar a debatir a aquellas personas que no piensan como uno. Y La Tuerca ha ayudado a romper, ya digo, ese monopolio de la verdad que estaba en otros sitios, donde se grita mucho y se articula poco. Igual que Podemos ha sido capaz de romper el monopolio del bipartidismo y de la alternancia. No les preocupa que ganemos dinero, le preocupa a algunos en qué nos gastamos el dinero. Y yo no me lo he gastado ni en jaguars ni en palacios en Pedralbes, que podría haberlo hecho, sino que me lo he gastado en poner en marcha un proyecto comunicativo, insisto, del cual me siento profundamente orgulloso, que nunca se ha basado, nunca La Tuerca se ha basado en criterios de beneficio económico. En fin, decía que soy un intelectual al que han acusado de ser como los miembros de la casta. Es evidente que eso no es así, pero es que la casta solo tiene un argumento, no le queda ningún otro argumento rodeado como están de escándalos todos los días, y su único argumento es decir que nosotros somos como ellos. Ojalá, insisto, el mismo celo demostrado conmigo se demostrara con todos esos que constituyen la casta y que han demostrado que existe un entramado entre un poder financiero y un poder político y un poder económico que está haciendo que España sufra penalidades que no debiera sufrir. El cambio en España ya ha empezado y no somos las caras conocidas de Podemos los responsables. Ya estamos en otra fase. El cambio ha comenzado y todas y todos hacemos falta. Da igual el lugar que ocupemos, da igual que estemos en la fila que estemos, da igual que salgamos más en los medios o salgamos menos en los medios. El cambio ha comenzado y el cambio lo protagonizan las ciudadanas y los ciudadanos que no aguantan más este estado de cosas. Muchas gracias. Con nombre y medio cuando habléis y os voy a pedir por favor que para los directos, si lo podéis hacer fuera, os lo agradecemos mucho. Francesco. Claro, con micrófono. Sí, buenas tardes, muchas gracias, señor Monedero. Soy Francesco Maneto del diario El País. Yo quería preguntarle si estará en condiciones en el futuro, cuando obtendrá la autorización de los gobiernos del ALBA, de enseñar, si estará en condiciones en el futuro de enseñar también los trabajos enteros de consultorías con esos organismos, con el ALBA y con esos gobiernos. Y por otro lado, le quería pedir una reflexión sobre la gestión interna de este caso. Quería saber si le cree o teme que si puede hacer daño al partido, con vistas a las elecciones. Ya dentro de un mes tenemos elecciones autonómicas en Andalucía. Con el ruido de los flash te oigo muy poco. ¿Se puedes hablar? La segunda pregunta no te he entendido. Le quería pedir una valoración personal de la gestión interna de este caso, básicamente.
saber si teme que con vistas a las elecciones puede hacer daño al partido y cuál será su perfil en los próximos meses. Quiero decir, si mantendrá un perfil público o trabajarás más desde una segunda fila. Muchas gracias. He pedido permiso para poder enseñar la factura porque me había comprometido públicamente a hacerlo y lo obtuve. Los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. Y el trabajo entregado es un trabajo sensible que afecta también a una lógica que afecta a todo un continente y hay una cláusula de confidencialidad. Yo no estoy autorizado en nombre de esa cláusula de confidencialidad a poder enseñar ese trabajo, pero les invito a ustedes a que, si quieren, le pidan en el Banco del Alba si ellos tuvieran esa disposición. Yo personalmente no puedo hacerlo porque los trabajos de estas características, piensen ustedes que cuando se estaba poniendo en marcha el euro, que se hicieran estudios concretos en diferentes países o en toda la Unión Europea para ver las dificultades que implicaba la puesta en marcha de una moneda única, y esos trabajos que afectaban a países, que afectaban a personas, afectaban a muchos ámbitos, un particular los hiciera públicos. Por eso este tipo de trabajo siempre tiene cláusulas de confidencialidad. Respecto a la gestión interna, he de reconocer que me ha costado tiempo encontrar los documentos para poder responder con la exhaustividad que yo quería responder. He asumido que también he dedicado tiempo a intentar entender qué estaba ocurriendo, como una persona que a día de hoy, insisto, no es alcalde, ministro, presidente, senador, diputado, que ni siquiera se ha postulado, que ha insistido desde el comienzo que cuando yo puse en marcha con otros compañeros y compañeras Podemos no me animaba en ningún caso, ningún tipo de puesto. Pueden ustedes acudir a las hemerotecas y verán que desde el primer momento yo dije, yo quiero seguir siendo profesor, quiero seguir colaborando en el ámbito de las ideas y no tengo intención de ocupar cargos políticos. Pero he de reconocer, ya digo, que todos estos ataques me robaron tiempo para intentar entender qué estaba ocurriendo y por eso he planteado disculpas. Yo creo que cuando se da un abanico tan alto, tan grande de ataques desde tantos flancos que afectan al universitario, diferentes medios, acusaciones de diferente rango, la idea es intentar sembrar dudas en la militancia, en los simpatizantes de Podemos. He de reconocer, y aprovecho tu pregunta, para dar las gracias a los miles de personas, a las miles de personas que han mostrado su solidaridad durante este mes, que han planteado que tenían absolutamente claro que esto se trataba de un ataque a una fuerza política que ha devuelto la ilusión a nuestro país. Si hará daño o no hará daño, tendremos que verlo. Nuestra experiencia es que los ataques casi siempre han sido tan burdos que se han traducido en que la gente se ha dado cuenta de que no había detrás nada. Y, por tanto, ya veremos, ¿no?, cuál es el resultado. Es verdad que si en un mes y con tantos recursos no han hecho nada de mella, debieran tirar ya radicalmente la toalla. Seguramente algo de daño han hecho, ¿no? Seguramente, y ahí te hablo como analista, parece sensato que después de un mes de atacar, ya digo, con tantas mentiras que han afectado a todos los ámbitos de mi existencia, es probable que algún daño hayan hecho. Respecto de mi perfil, yo tengo un mandato que me ha hecho Podemos, que es aquel que yo sé desarrollar, que es ayudar en el campo de las ideas a colaborar, a organizar el programa. Y esa sigue siendo mi tarea. Ahora bien, hay una cosa que sí que he aprendido en este mes, y es que quiero regresar más al trabajo que he hecho siempre, al trabajo que hice cuando estábamos poniendo en marcha Podemos. Y, por tanto, voy a dedicar también mucho tiempo, todo el que pueda, a recorrer de nuevo España, a visitar todos los círculos, a hablar con las compañeras y compañeros, porque me lo están demandando. Y creo que es un trabajo que hago con determinada soltura y no quiero dejar de hacerlo. ¿A quién has dicho? Sí, Álvaro. aquí. Hola, Juan Carlos, Álvaro Carvajal, del diario El Mundo. Quería... No te veo. Ya, es que estoy aquí al final. Ah, vale. Gracias.
Veo que usted contrapone todos los argumentos de estos días citando expertos, pero todos los medios de comunicación también han citado expertos y sacan conclusiones diferentes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día en El Objetivo se desmentía que al hacer el cobro por dividendos diera el mismo resultado que hacer la declaración por IRPF. Quería una reflexión sobre eso. Y luego, ¿cómo explica que una persona que cobra 425.000 euros por un informe pague poco después a una empresa que, según hemos conocido hoy, se dedica a la organización de eventos, 70.000 euros por un informe de condiciones parecidas? Y luego, por otro lado, usted ya tenía una empresa creada. ¿Por qué creó otra para cobrar esos trabajos? Gracias, Álvaro. La primera, claro, siempre hay expertos. En la puerta del despacho de mi facultad tengo un chiste del roto donde hay dos tipos que dicen en una discusión en una mesa: este es un problema muy difícil, necesitamos la opinión de un experto. Y el otro le contesta a favor o en contra. Un profesor tiene un compromiso siempre con la verdad, es el corazón de nuestro trabajo. Y los expertos a los que yo acudo son los expertos que me producen enorme confianza. En los dos casos, en el caso de la Universidad Complutense, el experto es seguramente y reconocido por muchísima gente, quizá la máxima experta en función pública universitaria durante muchos años y quien mejor conoce las tareas de la función pública. De hecho, a algún gobierno le ha ganado algún contencioso y, por tanto, es su criterio el que me produce fiabilidad. Respecto de los criterios económicos, igual. Los expertos a los que yo he consultado, incluso expertos a los cuales yo no he consultado, pero que el otro día en televisión el profesor Gay de Liébana insistía en que esto era correcto y que incluso la devolución tendría lugar más adelante porque he pagado más de lo que tenía que pagar. Por tanto, prefiero decirte que entre expertos convocados por medios de comunicación o expertos convocados desde un criterio más académico, prefiero los criterios de los académicos. En cualquier caso, esas discusiones, ya digo, se pueden dilucidar de una manera diferente a como las han querido dilucidar en los medios, que eran, en vez de presentarlas como posibles discrepancias, en caso de que las hubiera, las han querido presentar como intento de dolo, como intento de mentira. Parece bastante sensato que yo haya tenido que contratar a otra gente para ayudarme en el informe, para recolectar información, para hacer algunas traducciones, para presentarme análisis que yo he pedido. Parece bastante sensato que contrate a gente para que me ayude en este informe y que le pague, claro, obviamente con el dinero que yo he ingresado. Por tanto, es bastante sensato que yo haya pagado una cifra que coincide también con lo que tienen de costo estos trabajos internacionales, 70.000 euros por la parte correspondiente que me hicieron. Y por último, yo abrí una empresa hace muchos años con la intención de hacer una revista política que fracasó estrepitosamente y cesó la actividad en 2005. Y por tanto preferí, cuando empezaba un nuevo proyecto, empezar con una nueva empresa, también para olvidar aquel estrepitoso fracaso de una persona más joven que entendió que había que ya hace muchos años trabajar en la comunicación política y abrir una revista para acrecentar el conocimiento en nuestro país. Hola, buenas tardes. Soy Aitor Ribeiro, del diario.es. Hola, Aitor. Hola, ¿qué tal? Aquí. Dice que la información sobre los trabajos que hizo para el Banco del Alba son confidenciales, pero a lo mejor sí nos podría explicar cuándo, cuántos, no sé si es un informe, son varios informes, a lo largo de cuánto tiempo se desarrolló ese trabajo, sin explicitar a lo mejor el contenido, pero sí información sobre qué labor se hizo, cuándo y cuánto. Y por otro lado, asegura usted que el precio que cobró por esos informes, que eran 425.000 euros, son el precio del mercado. Esta es una afirmación que hemos escuchado muchas veces de otras personas, ¿no? Consejeros de empresas que aseguran que cobran lo que cobran porque es lo que marca el mercado. Querría
preguntarle si cree que cobrar a precio de mercado es compatible con las ideas y propuestas que defiende Podemos. Y por último, una sola apreciación. No hemos entendido muy bien por aquí las acciones que ha anunciado contra, no sé si contra, pregunto, o sobre Montoro y en la Agencia de Protección de Datos. Si lo puede repetir, se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Cobrar a precio de mercado es lo que te suele quedar. El problema suele estar en los que pagan a precio de mercado. Por ejemplo, cuando pagan servicios de limpieza o cuando pagan gente que trabaja en hostelería o cuando tienen que pagar a gente que hace trabajos muy duros y les dicen, no, te pago a precio de mercado. Cuando uno acuerda un estudio, las dos partes tienen que estar satisfechas. Si yo no estoy satisfecho con lo que me pagan, no hago mi trabajo. Por tanto, el precio que me pagaron era el precio que me parecía satisfactorio para el esfuerzo que yo hacía y también para las necesidades, que como he planteado antes, tenía mucho que ver con poner en marcha un proyecto. Si me hubieran pagado menos dinero, seguramente yo no podría haber puesto en marcha mi proyecto que quiero, comunicativo amplio, y por tanto pues tendría que haber buscado otro tipo de soluciones. Los que brindé, hay un informe general muy voluminoso, pero también hay a lo largo del 2014 consultorías. Es decir que, como he planteado, el informe no bastaba, ¿no? El informe era como un estado de la cuestión que después tenía que desgranarse en muchas discusiones, en muchas consultorías que fueron desarrolladas a lo largo de 2014. Y por último, hemos presentado dos denuncias, una al Ministerio Fiscal y otra al director de la Agencia de Protección de Datos, que si queréis luego os las puedo leer, si tenéis tiempo y ganas después de una rueda de prensa tan larga. No, las denuncias son al Ministerio Fiscal y a la Agencia de Protección de Datos. Lo que pasa es que Montoro es el último responsable. Es decir, que Montoro es en última instancia el responsable de si ha habido vulneración de datos o algún tipo de violación de derechos. Hola, muy buenas. Soy Mariela Rubio, de la cadena SER. Usted ha dicho que el informe de armonización financiera está clasificado puesto que tiene una naturaleza estratégica. Pero yo quiero preguntarle por las facturas, porque yo entiendo que esa protección, esa clasificación no afecta a las facturas. La factura la tenéis en el dossier. Sí, lo que pasa es que le quiero preguntar si no está protegida, y entiendo que no está protegida, ¿por qué ha tardado usted un mes en hacerlo? Porque entiendo que usted tendría una copia de esa factura. No, pero la factura sí está protegida en tanto en cuanto yo tenía que pedir permiso. Ten en cuenta que una factura suele detallar qué es aquello que te están contratando. Y la persona que te contrata puede decir, yo no quiero que nadie sepa que estoy haciendo investigaciones en esta dirección. Lo entiendo perfectamente. Es bastante sensato que... y por eso he pedido permiso. Lo que ocurre es que, mi pregunta es, en este contexto tan complicado donde hay un informe estratégico, facturas sometidas a cierta confidencialidad, ¿por qué el Comité Ético, o el Comité de Garantías del partido, no le ofreció un foro discreto de confianza donde usted pudiera enseñar esas facturas y despejar cualquier tipo de duda de manera urgente? Porque en este caso, quiero decir, entiendo que el Comité Ético y el Comité de Garantías está precisamente para casos como este. Esa es mi pregunta. Gracias. Porque cuando un profesional establece una cláusula de confidencialidad, esa cláusula de confidencialidad afecta, ¿no?, a todo el mundo. Es decir, que mi pertenencia a un partido político no rompe la cláusula de confidencialidad que yo firmo cuando hago un trabajo, si no, no tendría mucho sentido, ¿no?, ese tipo de cláusulas de confidencialidad. Insisto en que el retraso ha tenido tres principales causas y una por la cual también me he disculpado tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi propia consternación para entender de repente cómo millones de personas, por ejemplo, leían que yo había falseado mi currículum. ¿Y no crea usted que es sencillo para un profesor universitario que ha dedicado su vida a formarse, que ha mimado las cosas que ha escrito, que ha repasado y repasado los libros que ha publicado, que ha dedicado mucho tiempo a cosas que no tienen ningún tipo de reconocimiento, como puede ser
evaluar una tesis doctoral, hacer una reseña de un libro, que puedes tardar 2 meses en leer un libro y hacer una reseña, y eso no te lo reconoce ni siquiera académicamente, que alguien de repente se permita el lujo de decir que un profesor universitario ha falseado su currículum, que de repente todos mis compañeros, mis colegas de profesión en España, en América Latina, tuvieran que ver: Monedero ha falseado la mayor parte de su currículum. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y he de reconocer que a mí en lo personal me golpeó. A mí en lo personal, ese tipo de informaciones, o que de repente digan que me han ingresado 1 millón de euros, y yo diga: ¿pero dónde está ese 1 millón de euros? Y nadie dé explicaciones, y nadie dé cuenta de dónde está ese dinero. O que de repente digan que es que me estoy escondiendo en el metro. Y entonces todo parecía como un esperpento que yo he tardado tiempo en entender. Más el tiempo, ya digo, de recuperar información. Yo tenía que desmontar todas esas mentiras. He tenido que buscar dónde estaban todos esos documentos que demostraban que yo no había mentido en ningún caso. Y por último, también esperar a que se plantease la posibilidad del Banco del Alba de decir: te autorizamos, ¿no?, a que publiques la factura. Disculpas si ha sido mucho tiempo, pero la exhaustividad con la cual yo quería responder, con la cual queríamos responder, no nos ha permitido. Recuerden ustedes que el primer día yo salí a dar cuenta de esto. El primer día. Esta información primero salió publicada en algunos medios en noviembre. Luego salió en diciembre. No había ningún tipo de problema. Yo consulté a mis asesores fiscales y dijeron: no hay problema. Pero después rebotó de nuevo en enero, y ahí sí que empezó, insisto, porque allá habían pasado ya otro tipo de cuestiones, y ahí se convirtió entonces en una noticia que me obligó, ya digo, a buscar toda esa información que he tardado tiempo. Gracias. Buenas tardes, señor Monedero. Sí. Isabel Cuesta, del periódico El País. Le quería preguntar, ¿cuál fue el trabajo de consultor que hizo para el gobierno alemán? Porque en su currículum usted pone: por encargo del gobierno alemán hizo un estudio sobre la trayectoria profesional de los becarios del Goethe-Institut. Sin embargo, el Goethe-Institut no tiene ningún registro de esta información, y lo único que pudimos encontrar fue una encuesta, la evaluación de una encuesta de 26 páginas, pero no por encargo del gobierno alemán. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿cuál fue el trabajo de consultor que hizo para el gobierno alemán? Y su afirmación de por encargo del gobierno alemán hizo un estudio, cuando ninguna entidad requirió ese tipo de estudio. El Goethe-Institut no tiene registro y el DAAD no es una institución del gobierno alemán. Gracias, Isabel. Y ojalá tú y yo podamos hablar despacio, Isabel, sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Ojalá. En mi currículum puse que hice un trabajo por encargo del DAAD y el Goethe-Institut. Es decir que, bueno, desarrollé un trabajo donde el Goethe-Institut, que es una institución dependiente en aquel momento, si mal no recuerdo, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y el DAAD, donde están también participando del patronato varios ministros del gobierno, me pidieron que investigara cuál había sido la trayectoria de los becarios del Goethe-Institut en España. Y me encargaron un estudio que tardé bastante tiempo, porque una de las primeras tareas era rastrear, hubo que poner anuncios en la prensa, etcétera, hubo que rastrear dónde estaba toda la gente que había sido becaria del DAAD. Y por tanto, hice ese estudio, ellos lo financiaron, y en mi currículum he planteado, claro, que de la misma manera que el gobierno alemán financia al Goethe-Institut y una parte importante, es decir, como ha reconocido el propio DAAD, no podría funcionar sin los fondos del gobierno alemán. Cuando hacen un tipo de encargo de ese tipo, te lo está haciendo, estás trabajando para el gobierno alemán. Otra cosa es que de repente tú plantees que eres funcionario del gobierno alemán. No eres funcionario, pero cuando alguien financia el grueso de un estudio, quien financia el grueso del estudio es quien te está contratando. Gracias. Hola, aquí. Soy Andrés Rojo, del diario La Razón, y quisiera preguntarle si entre el 23 de octubre del 2013, cuando recibió el dinero proveniente del Banco del Alba, hasta el 17 de enero de 2014, cuando se funda Podemos, ¿realizó usted alguna
aportación de dinero al partido. Y también quisiera pedirle una valoración sobre la detención del alcalde de Caracas, opositor al régimen chavista, señor Ledesma. Muchas gracias. La segunda no forma parte de la discusión de esta rueda de prensa y, por tanto, tendremos ocasión de hablar al respecto en muchas ocasiones. Tenemos que confiar en la justicia y en el Estado de Derecho y, por tanto a eso me remito. Y a la primera pregunta, radicalmente no. No ha habido ni un euro de financiación de caja de Resistencia a Podemos. Ni un euro, en ningún momento. Aquí. Gloria Mena, de La Sexta. Yo quería preguntarle... Gloria de... Mena, de La Sexta. Yo quería preguntarle por qué no ha enseñado el contrato. Porque, bueno, para ver si estaba firmado a nombre de usted o a nombre de la empresa. Y por otra parte, no entiendo muy bien la documentación que aporta para rebatir la información que hoy publica El Mundo en la ficha comercial de Viu Europa, que dice que su actividad es organización de convenciones. Y quería saber qué organizó. Gracias. Pero ¿y la primera pregunta, Gloria? Perdóname, ¿era? La primera pregunta, Gloria. Lo del contrato. El contrato forma parte de la misma confidencialidad que el trabajo y, por tanto, el contrato yo no puedo enseñarlo. Es decir, que forma parte de la confidencialidad donde se especifican, ¿no?, los elementos que de alguna manera se corresponden, ¿no?, con el trabajo, y eso es una cosa que solamente en caso de que el Banco del Alba lo autorice se podría dar a la luz, pero eso es una cosa ya que tienen que tomar ellos la decisión. Y respecto a lo segundo, la empresa con la que yo contrato, que es una empresa española, no como dice hoy un diario que dice que es venezolana, es española, es una empresa que tiene contactos con toda América Latina y que me permitía a mí hacer una recopilación de información y tener un análisis que a mí me venía muy bien. Y, por tanto, me resultaba muy, muy interesante contactar con los recursos de esa empresa que tiene mucho análisis. Esa empresa tiene, más allá de lo que planteas ahí, que tú dices que está en su objeto de estudio, te aseguro que esa empresa tiene análisis, de la situación económica de América Latina desde hace mucho tiempo. Hola, buenas tardes. Ya. Hola. Ana Fernández, de Europa Press. Quería preguntarle, por un lado, según la factura que nos aporta de ese trabajo para el Banco del Alba, en esa factura se especifica que los trabajos eran hasta diciembre de 2014, entonces quería saber si esa colaboración laboral continúa o si se ha establecido un nuevo contrato con esa entidad. Luego, por otra parte, sé que no ha querido hacer una valoración del asunto de la detención del alcalde de Caracas, pero quería saber si usted, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido aquí hoy y estos acontecimientos que están teniendo lugar ahora en Venezuela, si se arrepiente de alguna manera de haber colaborado con el gobierno venezolano o no, simplemente una valoración. Y por otra parte, otro asunto que no tiene que ver tampoco con el tema de hoy, pero por si acaso le pregunto si quiere contestar, si cree que Venezuela tiene que extraditar a de Juana Chaos. Muchas gracias. La primera, no existía relación laboral. No era una relación laboral, sino que era para la realización de un informe y consultoría. Terminó y ahora mismo no hay una nueva relación con ellos. De las otras dos preguntas me remito a lo mismo. Es decir, hemos venido a una rueda de prensa para hablar de acusaciones que había concretas sobre mi persona y prefiero circunscribir la rueda de prensa a esas acusaciones. Y, por tanto, vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir teniendo muchas discusiones, vamos a encontrarnos en muchas de estas y, por tanto, no tendré ningún tipo de problema en responder a todo este tipo de preguntas. En cualquier caso, tanto para Venezuela como para España, pido siempre respeto al Estado de Derecho, siempre, en todos los lugares, y que las leyes se cumplan, las que sean, y las que lleven al resultado que lleven. Hola, Juan Carlos, soy Jon Aristimuño de Antena 3 Noticias. ¿De dónde? De Antena 3 Noticias. Quería preguntarte si te habías planteado
la posibilidad de publicar o darnos también los movimientos, no solo los extractos, sino los movimientos de resistencia motivados. Y si en este tiempo ha habido también algunas voces internas, o bueno, dentro de los círculos de Podemos, que han criticado un poco la situación y el hecho de que no dieras explicaciones antes, quería preguntarte si nunca en este momento te han pedido directamente desde la dirección o te has planteado dimitir. Gracias. Respecto de la segunda, no, nadie me ha pedido dimitir, porque para dimitir tendría que haber un caso Monedero, y no hay un caso Monedero, como he demostrado esta mañana. Hay algunos que parece que lo que quieren es que me vaya de ser Juan Carlos Monedero, y he insistido que irme de ser Juan Carlos Monedero no lo voy a poder hacer, esté donde esté y haga lo que haga. Respecto de lo primero, creo que hay muy poquita gente que haya dado tanta información de sus saldos, sus cuentas, su estado, y además la semana que viene todos los miembros de la ejecutiva de Podemos vamos a presentar la declaración de bienes. Por tanto, vais a tener una información bastante depurada al respecto. Gracias. Os tengo que avisar, con todo el retraso vamos a continuar, tenemos todavía tiempo para más preguntas, pero tengo de momento el turno cerrado porque estamos bastante pillados. Vale. No, pero Yolanda. Vale, soy Yolanda Mármol del periódico de Cataluña, aquí. ¿Del periódico? De Cataluña. Yo quería preguntarle por una reflexión que hacía usted hace unos minutos, en los que decía que se había sentido muy golpeado, que había vivido una auténtica caza de brujas y que a partir de ahora iba a seguir ocupando su puesto, pero que había iniciado también una reflexión y que le apetecía viajar por el país, hablar con los círculos, encontrarse con la gente. Yo quería preguntarle, ¿significa esto que le vamos a ver menos en primera línea y más entre bambalinas? ¿Va a tener usted menos exposición pública? Gracias. La verdad es que me encantaría, pero me encantaría estar menos expuesto, pero no va a depender de mí. Es decir, no, ya veremos, ¿no? Seguramente no. Seguramente me temo que me va a tocar seguir, ¿no? Siendo una cara conocida de Podemos, porque fíjate que aunque vaya a un pueblo a reunirme, pues allí va a haber medios, ¿no? O sea que no creas que me voy a poder librar de vosotros tan sencillamente, ¿no? Sí que es cierto que me he sentido golpeado. Y fijaos, hay una cosa que, como también soy profesor de ciencia política, me lleva a hacer una reflexión personal, que es una reflexión que nos hacemos prácticamente todos los que estamos en esta aventura, y es el precio tan alto personal que estamos pagando por querer cambiar nuestro país. Y esta es una reflexión muy de fondo. Es decir, uno se pregunta, hay mucha gente que me dice, Juan Carlos, ¿te merece la pena esto que te está pasando? La gente que me quiere, que es cercana, te dice, Juan Carlos, ¿te merece la pena que de pronto, tú que hace un año eras un profesor, publicabas tus libros, hacías tu trabajo, gozabas de las ventajas del anonimato, no tenías enemigos poderosos que te amenazaban públicamente, ¿te merece la pena esto? Y hay una reflexión que yo siempre me hago, y es que ahora mismo el precio es muy alto, pero tenemos que cambiar nuestro país. Y por tanto tenemos que estar cada uno en el lugar que nos corresponda para intentar hacer un país más decente y más digno. Anoche en La Tuerca hicimos un programa sobre justicia, donde hubo jueces, hubo fiscales, fue un programa pues maravilloso, como casi todos los que hacemos en La Tuerca, perdonen la falta de humildad. Y en ese programa había un juez que reconocía que para que la justicia vaya adelante hacen falta jueces que se comporten de manera heroica. Y por tanto, yo creo que hace falta periodistas que se comporten de manera heroica. Hace falta jueces heroicos, hace falta políticos heroicos, hace falta profesores heroicos, porque tenemos que cambiar este país. Y los que están encostrados en el poder no se dejan.
cuando yo digo que abro una reflexión para plantearos que necesito estar más con la gente y menos en la burocracia, es una necesidad personal. Es una necesidad personal que yo tengo de hacer lo que mejor sé hacer, que es producir ideas y contarlas. Por tanto, no abandono ninguna de mis responsabilidades, pero sí que voy a hacer todo lo posible, si mi ejecutiva me lo deja, para que me libere un poquito de tiempo, para que pueda otra vez regresar más insisto, a lo que a mí me gusta, que es producir ideas en discusión con la gente. Hola, buenas tardes. Miriam Muro, de Libertad Digital. Yo quería preguntarle dos cosas muy concretas. Primero, por una información del Mundo del día 10 de febrero que dice que usted tiene 500.000 euros en fondos de inversión, o tenía por lo menos el día 1 de enero de 2014. Quería preguntarle si eso es así o no. Y segundo, aunque ha dicho que no va a responder a estas preguntas, yo creo que tiene mucho que ver con esta rueda de prensa. Usted ha dicho que quiere cambiar nuestro país y en Venezuela Leopoldo López lleva 1 año encarcelado por también querer cambiar el suyo. No sé si me puede decir qué le parece esto. No tengo fondos de inversión y respecto de las preguntas vinculadas a Venezuela me remito a lo que he dicho anteriormente. Muy buenas tardes, Juan Carlos soy Iván. Perdón, una cosa más. ¿Perdón? No tengo fondos de inversión, nunca he tenido SICAPs y es más, creo que las SICAPs debieran estar prohibidas. Buenas tardes, Juan Carlos. Soy Iván Gil, del diario El Confidencial. Volviendo un poco a la documentación que nos han remitido, en un primer vistazo, entiendo que el permiso para trabajar de terceros que exige la ley universitaria, entiendo que no, ni está solicitado ni hay un expediente favorable firmado por el rector que lo permita. Y también volviendo otra vez a lo del contrato, entiendo que la confidencialidad a la que usted elude, pero podría por lo menos comentarnos a título de quién está suscrito la parte contratada, si es usted, si es la sociedad para la que los ingresos, porque entiendo que la sociedad está creada a posteriori de la firma de ese contrato. Gracias. No. Respecto de las cuestiones universitarias, mi asesora dice que lo que corresponde en mi caso es el artículo 19 y, por tanto, al corresponder el artículo 19, lo que planteas no sería correcto. El contrato es confidencial, claro, ya lo hemos planteado, y se hace con caja de resistencia. El contrato se hace con caja de resistencia. He planteado antes que es falso una publicación que salió en portada que se había ingresado en una cuenta personal de Juan Carlos Monedero. Falso. Se hace el ingreso con quien hace el contrato, que es caja de resistencia. Buenas tardes. Aquí. Hola. Hola, soy Carmen Están, de Telemadrid. Quería preguntarle si ha colaborado una vez o varias con la empresa BioEuropa y, por otro lado, si tiene conocimiento en si es la misma empresa que iba a hacer aquí en Madrid a principios de marzo una feria para mostrar los logros del chavismo, tal y como anunció Nicolás Maduro. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. He colaborado una y no tengo noticia de si está organizando otro diverso con lo que corresponde con mis demandas. Gracias. Jesús, ¿estás dando las...? Nos tenemos que ir ya, tenemos que estar a las 4, lo siento. El retraso no ha sido culpa nuestra. Lo lamentamos mucho, tendremos más ocasión de poder seguir hablando, seguiremos con la presencia habitual, pero vamos con la última pregunta al fondo y el compañero que está mirando el móvil. ¿Ya está? ¿Quién eres? Caix Cancela de la Marea. Me gustaría volver a incidir en la pregunta que ha hecho mi compañera del periódico, si va a recular y si va a volver a la segunda plana. ¿Qué significa recular? Dejar de aparecer en medios como en el último mes. No. Insisto en que inicialmente aparecí en bastantes medios. O sea, cuando surgió la discusión de una entrevista en el Diario Público, salí en La Sexta, salí en 4, es decir, que tuve una presencia bastante nutrida. Hace unos días di respuesta igualmente delante de la facultad a muchos medios de comunicación.
Es decir, que nosotros, salvo en el metro, parece que no nos escondemos en ningún lado, ¿no? Y por tanto, mi actividad sigue igual. Lo que sí que quiero, que era lo que os planteaba, quiero encontrar un poquito más de tiempo para poder volver a viajar, ¿no? por este país. Es decir, que cuando montamos Podemos, una de mis tareas principales tuvo que ver con recorrer toda España articulando los círculos. Y me están reclamando, y constantemente todos los días tengo que decir no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, y quiero recuperar eso, porque fijaos, y esto es muy importante también para la concepción que yo tengo de la democracia en España. Creo que, igual que la tuerca es una posibilidad de romper los monopolios comunicativos, la tuerca hay que complementarla después con charlas con la gente, con debates con la gente, y eso reclama tiempo, y yo quiero recuperar también esa parte del tiempo. Yo no renuncio, ni mucho menos, a mis tareas que tengo en la ejecutiva de Podemos, sigo con la obligación de coordinar el programa y el proceso constituyente, pero lo que os estoy planteando es que tengo mucho interés en encontrar tiempo, ¿no?, para también estar en la calle. Hay una cosa que eso quizá lo que signifique es que no podamos estar todos los días en los medios de comunicación. Ha habido semanas donde yo he estado todos los días en los medios de comunicación. Y eso no puede ser, sobre todo porque es una energía que consumes, que dejas de consumirla en otras cosas, que para mí son muy relevantes, como es discutir con la gente que ha interiorizado que el cambio en España ya ha llegado. Antes de que nos vayamos, quisiera deciros que no soy ni quiero ser un profesional de la política, y aún menos, como he dicho, de la vieja política, donde el éxito parece que se mide por tu capacidad de acuchillar al adversario. Y he aprendido algo con mucha fuerza este mes, y es que ni portadas, ni gobiernos mafiosos, ni el miedo que quiere sembrar el régimen va a amordazarme. Sé que viene un año muy duro, para mí, para mis compañeros, pero también para todas las personas que quieren cambiar este país. Y con tantas amenazas no podemos permitirnos el lujo de ningún error. Y por eso pido una vez más disculpas por no haber podido responder antes ante la gente que lo demandaba. Igualmente, la marcha del día 31, que me ha enseñado muchas cosas, me enseñó una cosa hermosísima, y es que la gente ha entendido que los ataques a nosotros ya no son ataques a nosotros, son también ataques a la propia gente. Y pueden atacar a la gente conocida de Podemos, pero no se puede atacar a todo un pueblo. El cambio en España ya ha empezado, y el cambio no lo hacemos las caras conocidas. Estamos en otra fase, el cambio lo hace el pueblo, y por eso os digo que nos vamos a ver en las calles. Muchas gracias.